Así es. Y ahora vamos a recibir al doctor y a la doctora. Ay, no, ¿cómo les va? Noches, Muy ¿cómo buenas les va? noches. Les presento a la doctora Ximena Peralta, Ajá. es médica gerontóloga. Sí. Gracias Así por es. venir, Ximena. Gracias. Vamos a hablar sobre los ¿Sobre qué? adultos mayores. Sí. Escribí en mi Instagram e invité a que me hagan preguntas sobre los adultos mayores. ¿Qué pasa con la salud de los adultos mayores? Si sos un adulto mayor o tenés un pariente adulto mayor y querés saber cosas sobre la salud, que me las pregunten porque hoy venía un especialista y llegaron 5 preguntas. La primera es la de Julián. ¿A qué La primera edad? es la de La primera Julián. del adulto mayor. Claro. ¿A qué edad uno es adulto mayor? Esa. Generalmente a partir de los 65 años uno se Se cataloga. cataloga así como adulto mayor. Ok. No perfecto. falta. Yo ni pienso. Falta, me falta. Falta No mucho. importa, pero yo ni pienso. Cuando llegue a Falta los un tiempito. 65 voy a estar divina. La primera pregunta que me llegó es la Sí. siguiente. ¿Cuál, Doc? Vieron que La papa. ¿Se puede generalmente comer uno pastas? dice, los adultos mayores comen papilla y cosas blanditas. Ah. ¿Es eso así? ¿Cuál es la comida ideal, Ximena, que tiene que consumir, que le tenemos que dar, que le tenemos que brindar a un adulto mayor? Bien. Lo principal es tener una dieta balanceada en lo que es proteínas, en la mayoría de la dieta, hidratos de carbono, que ahí va el tema de la papa, el fideo, el arroz, que generalmente es lo que más uno consume, y el tema de las verduras y de la fruta, que es lo que más tiene que tener el plato cuando uno se sienta a comer. Cuanto más color tenga ese plato, más vitaminas tenemos. Pero eso es lo mismo ¿Sí? que para cualquier... Para- Para Cualquier cualquiera, dieta pero en el balanceada. adulto mayor es más ¿Necesario? fundamental y necesario. ¿Por qué? Porque no tiene buenos movimientos, entonces la masa muscular empieza a disminuir, Por eso la importancia de las proteínas. la importancia de las proteínas, tal cual. Uno dice adulto mayor y piensa en la dentición, por Claro, por eso las el tema papillas. de la papilla. Pero no todos los adultos les faltan los dientes. No tienen Claro. problemas de Entonces, dentición. tal cual, tenemos que tener una dieta más balanceada. La papilla generalmente es una dieta, las que consumimos nosotros, pero procesada, ¿sí? Ajá. Entonces, dentro de ese procesado ingresa la proteína, que es Claro. la En carne, el el caso pollo, de el los que pescado. tienen mala dentadura. Mala porque si no, dentadura no. o trastorno de deglución. Ajá. Hay muchos pacientes que tienen trastorno de deglución Y no pueden comer necesitamos determinados tal cual. alimentos. ¿Y qué es lo que no deben comer? Hay algo que sea al revés, te digo. Algo que vos digas, En no, realidad para mí... depende la patología que tenga el adulto mayor. Pero ¿no es suponete cierto? que no tiene ninguna patología. ¿Hay algo que no deba Puede comer por la comer edad? de todo, puede Ok. comer de todo, ya sea dulces, que uno dice, bueno, el adulto mayor no puede comer chocolate, sí. Tiene que comer de todo porque eso entra también dentro de la grasa, que es un porcentaje dentro de la dieta saludable que uno tiene que Ok. tener. ¿sí? O sea que no hay una comida especial para el adulto mayor, salvo que tenga alguna patología de base. Tal cual. Y si tiene algún problema de la dentadura, tendrá que ser más procesada. procesada. Pero si no, la Ok. misma cantidad de proteínas, de Tal hidratos de cual. carbono y de grasas que consumimos los que todavía no somos Y la adultos fruta. mayores. Vamos a ir No sé con si- la siguiente pregunta. Yo, Doc, con el tema de los dientes ya voy a comer papilla, me parece. No creo. No sé, no sé. Y esta contrariada. me preguntaron justamente ¿Quién? cuáles tienen que ser las vacunas, si es que hay vacunas especiales para las personas mayores de 65. Bien, el adulto mayor empieza como envejece, ¿sí? Envejece también la parte inmunológica. También está asociado con el tema de la alimentación. Entonces, como está en disminución esa parte inmunológica, necesitamos dar vacunas para generar anticuerpos y en cuanto tengamos alguna presencia de alguna bacteria, virus o lo que sea, nuestro cuerpo tenga un anticuerpo que es generado por esa vacuna Sí. y pueda defenderse de otra manera. ¿Cuáles O si no- son las vacunas? Claro. Las entonces? vacunas son, la del neumococo es fundamental ahora que estamos entrando en lo que es invierno. Es para prevenir la neumonía. Es para prevenir la neumonía. Sí, se dan 2 clases de vacuna. Una que se llama Prevenar 13, que es por única vez, porque es tan potente que genera anticuerpos de larga data. Después tenemos el refuerzo, que es la Neumo 23. Sí, bueno, eso es una marca comercial, pero es una vacuna conjugada Vacuna con 23. conjugada y las otras. Tal sí. cual. Que esa sea un refuerzo cada 5 años. Después tenemos un anual, que es la antigripal, que Es la tradicional. es la tradicional Sí. y tendríamos que tratar de que se dé en los meses de febrero, marzo, abril. O sea, para prevenir Apenas antes del para invierno. estar prevenir, preparado, tal ¿no? cual, tal Claro. cual.
Pues la gripe es un poco más temprana que la neumonía, que igual se puede manifestar en cualquier momento Pero la del gripe año. es más estacionaria que la neumonía, ¿no? Tal cual. Ah, ok. Sí, la neumonía es En cualquier momento. en todo momento. Si no tienen el esquema completo para COVID, aplicársela de COVID. Aplicársela de Lo mismo COVID, que la de la tal cual. hepatitis B. Hepatitis B y la doble adultos. Ujú, cada ¿sí? 10 años, la doble La adultos. doble adultos. Perfecto. Vamos tal a cual. ir entonces con la número 3. Mirá vos, ¿cuánta vacuna? Yo no sabía que eran tantas. ¿Qué pasa acá? ¿Qué Oh. pasa? Zapatillas, deporte. Deporte. La pregunta es, ¿cuál es la actividad física? Si es que tienen que ser actividad física, ¿por qué uno se imagina el adulto mayor más sedentario? ¿Es así? Es fundamental la actividad física, ¿por qué? Porque depende también de cómo lleguemos Claro, a, obvio. a la vejez, ¿no es cierto? Pero tenemos que tratar de hacer, si es un paciente que está totalmente móvil, el tema de las caminatas, correr, bicicleta fija, no hay ningún A lo inconveniente. sumo disminuir el impacto, ¿no? Del deporte. Disminuir el impacto, sí. Pero tenemos también ese adulto mayor que pasa de la silla a la cama, de la cama a la silla, no se moviliza o se moviliza con carro, con bastón. Sí. Entonces, sí o sí necesitamos la actividad para fortalecer más que nada lo que es cuádriceps, ¿sí? Entonces, ya sea en casa o en una residencia, tenemos que tener el movimiento diario. Cualquier movimiento. Movimiento de piernas, sentados, movimiento de piernas. luchar contra ¿Por qué Para especialmente lado. los cuádriceps? Porque prevenimos las caídas. Ajá. ¿Sí? Las caídas es fundamental prevenirlas, porque el adulto que llega bien y se cae y tiene una fractura de cadera, retrocede 20 casilleros en su vida diaria. Ajá. Ah. A nivel cognitivo y a nivel físico también. Entonces, fundamental el tema del ejercicio físico. Si lo podemos hacer en forma diaria, es genial. Te hablo en la tercera edad, el deporte, ¿lo tiene que dar un kinesiólogo o un personal trainer? No, lo puede dar un kinesiólogo, ¿sí? Lo puede dar un profe de gimnasia, Sí. ¿sí? Que De sepa. educación física, Claro. ¿sí? Y si no mismo, en la casa también depende de cómo llegue, ¿no? Porque No, tenemos vamos, adultos obvio. que fueron deportistas toda la vida y saben cómo movilizarse. Pero aquel que no sabe, un terapista ocupacional en una residencia, por ejemplo, o el personal trainer o el profe de educación Ok. física o el kinesiólogo, que da los tips de cómo moverse, cómo agarrarse, cómo... Por otro lado, Sí. la prevención de las trombosis venosas en las personas adultas que tienen algún tipo de varices, y Tal es cual. importante que se muevan. Y siempre hablamos del tema de el segundo corazón. Vieron que el corazón bombea sangre. El caminar lo que Tal hace cual. es empujar la sangre hacia arriba y es otra forma de ayudar a bombear sangre para que Por la eso sangre se usan también vuelva. esas medias, Las medias elásticas. elásticas. Tal cual. con- Es para con presión. comprimir, tal cual. Y que haya mayor retorno venoso. Exactamente. Vamos a ir a la cuarta. Y vieron que esto es muy típico y me lo preguntaron ¿Qué justamente cosa? por qué los adultos mayores tienen que tomar tanto remedio. Son lo que se llama una polifarmacia. Sí, bueno, es un tema bastante amplio. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de especialistas que nos controlan. Si es hombre, el tema de la próstata, el neumonólogo, el cardiólogo. La presión. Ahora tenemos el especialista en hipertensión, el diabetólogo y tenemos el traumatólogo. Tenemos un montón de especialistas que van para uno solo. Entonces es fundamental que se manejen con un geriatra, que es el que va a medicar Administrar, y claro. administrar y decir, bueno, ahora es importante que tomes esto, es importante que lo modifiques o que dejes de tomarlo. ¿Por qué? Porque también viene el paciente al consultorio y le decís, Sí. ¿qué tomás? Y saca una bolsa así con 50 cajas, que quizás hay 4 cajas que es la misma droga. Pero como fulanito le dijo, No, y el, menganito y el le tema del olvido, de que también las y el dosis... olvido es que- también. Oh, Es fundamental tener el pastillero, El que marque pastillero. lunes, martes, Hay, miércoles. hay algo que es importante en los adultos mayores. A ver, por ejemplo, yo sé por mi mamá que lo hace, es la más prolija en eso, tener anotado tal cual lo que tiene que tomar, en qué horario. Y te digo, a veces cuando la acompañamos al médico, alguno de mis hermanos la acompaña, pero es anotado, a mediodía tomo esto, a la tarde tomo esto, media El pastilla, un orden. cuarto. El orden, porque si no, no... Es fundamental también, porque a veces, por ejemplo, si hablamos de un hombre que se olvide de tomar la medicación de la próstata a la noche y la toma en la mañana, es contraproducente porque a la mañana también toma el de la presión, le baja la presión porque esa droga genera hipotensión
y ahí tenemos una caída. Y otra Entonces, cosa, es una cadena de importante. problemas. y Es otra una cosa que no cadena de hablamos problemas. es el del la hipercolesterolemia, que también muchas veces tienen los adultos mayores. Qué raro Y- esa palabra. aumento del El colesterol, colesterol, bien, sí. La que hiper- también necesita medicación. Se suma un montón Se van de... sumando un montón de medicamentos. No sé, pero mi bueno, mamá se murió de sana, mira, porque no tomaba ni una sola pastilla. Bueno, está el adulto también que no quiere tomar nada. Entonces se maneja con el tecito de boldo, el tilo, no la necesitaba valeriana. nada, no tenía bien la diabetes, Bueno, la presión, pero si está todo. perfecto se mantiene así. Bueno, dicen que hay que morirse sano lo más tarde posible. lo más tarde Claro, posible. claro. Vamos a ir con la última caja. A ver, A ver, esta es... ¿Qué es ¿Qué es? eso? Te A equivocaste. ver, es fundamental un esta. humo Y es... enjaulado. Ay, pero me lo adelantaste. Mire la foto que tiene atrás. Ahí va. Ah, mira. No, no empiece. Mira. Ahí está la foto. La pregunta Vos es, fuiste, la sos pregunta vos. es, y acá tenemos bastante para charlar. Sí. ¿Por qué, me preguntan, por qué se nos aísla? ¿Por qué? Bueno, la realidad es que uno mismo se puede aislar por los problemas de salud que tiene el adulto mayor, que es la visión, la audición, el trastorno cognitivo, que ahí entra en juego el tema de la memoria, la incontinencia, si hay algún paciente que tiene alguna colostomía o algo, o un adulto que esté sondeado, todas esas son cosas médicas, clínicas que hacen que el paciente se aísle. Porque está más Pero seguro y cómodo en su casa que ya tiene cómo resolver todos el los confort, problemas. Claro. tal Claro, cual. pero el Pero- paciente... Sí, decime. No, decía que después está también el aislamiento que le genera la sociedad, ¿no es Sí. cierto? Porque de repente un paciente o un familiar que tenga un trastorno de memoria, quizás, no a todos, pero quizás de vergüenza llevarlo a una fiesta, donde sea. ¿Por qué? Porque pregunta 500 veces lo mismo. Y no todos estamos preparados, digamos, como para enfrentarnos Claro. a esa situación, y si es un familiar, ¿no es cierto? Pues nosotros de afuera lo vemos de una manera, pero el que está dentro lo ve de otra manera y es muy difícil. Pero ¿qué es lo ideal para el Convivir. paciente, Pero digamos? lo Para el ideal- adulto mayor. Lo ideal sería que nosotros, familia, lo involucremos. ¿Qué pasa? ¿sí? Claro, pero ¿qué pasa con el que está aislado socialmente? Estar con pares, ¿lo ayuda a estar más feliz, Bueno, más eso sano? depende de la parte cognitiva también, Ajá. porque hay pacientes que cognitivamente están perfectos y están aislados en una residencia y están muy bien con sus pares y quizás lo vienen a buscar, sale un ratito y ya a se la hora desequilibra. pide buscar volver. Claro, Volver. se desequilibra emocionalmente porque pierde su área de confort. Claro. Cuando hablaste de eso, lo de la residencia, Sí. a mí me pasa que me genera cierta contradicción a veces, ¿no? Cuando uno dice, mira, entre Tuvimos comillas, que lo dejar. tuvieron que poner en un geriátrico. Sí. ¿Cómo lo vive el adulto esto? ¿Como un castigo o lo vive como voy a estar con gente con la cual voy a poder convivir? Depende de cada paciente. Porque hay pacientes que saben que a lo mejor no son una carga, pero dependen de que el hijo está trabajando y el paciente se queda solo y el hijo está llamando 500 veces o pone algún familiar o algún vecino o alguien que esté continuamente controlándolo. O se Entonces, turnan los hijos para cumplir el... ese paciente sabe que es necesaria la residencia. Como está el otro que no, que está totalmente bien, que tiene las actividades de la vida diaria normales, ¿sí? Básicas, cocinar, hablar por teléfono, vestirse, bañarse, y que hasta que no hay una alteración, como una caída, por ejemplo, que detiene esa actividad, Sí. no siente que es necesario irse a una residencia. A Y el- veces vos decís que es elección de A la veces es persona. elección de la persona y a Sí. veces sí o sí es necesario ingresarlos a una residencia para que el paciente también esté más contenido y no esté solo. Generalmente pasa que se espera hasta el último momento que o se perdió el abuelo o se cayó y ahí se dice la familia, no podemos No más. se puede más, Sí. tal cual. Por eso también hay parejas de adultos, de ancianos, ¿sí? Que uno de ellos está perfecto y el otro no. Tenemos que salvar al que esté bien, porque el que ya cognitivamente está mal o tiene una demencia, que hay un montón Es de un demencia. peligro y para el que está bien. Claro, tenemos que salvar al que está ¿Y bien. hay parejas que Hay van- parejas que Sí. vienen a la residencia Ajá. y están perfectas en la residencia, que pueden estar en la misma habitación o pueden estar separados, depende El la vínculo, relación que tengan. claro.
y No, porque encima- asociarse en... Llegás a la Doble resi- castigo, Ay, No, imagínate. te pido, por Dios, sacame de la Hay residencia. un tema que me gustaría que hablemos, que la fantasía muchas veces es, ¿lo estarán maltratando? ¿Cuáles son los indicadores que tema? tenemos que ver? Claro, pero ¿hay algún ¿Qué indicador tema? de maltrato que uno diga, bueno, esto me enciende luces rojas? Y primero hay que escuchar al residente. Creerle. Creerle, porque a veces le dice, uy, hoy no comí. ¿Cómo no comiste? No, no comí. Y te preguntan y el asistente o el que sea te dice, no, sí comió. A veces Si puede el paciente olvidarse también. puede que el comió. paciente olvidarse porque como no tiene la parte, digamos, el cerebro está continuamente mandándole, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Sí. Quizás comió y a las 2 horas te dice, dame de comer porque no comí. Y te hace ruido y decís, Sí, ¿cómo que no? claro. Bueno, pero a ver, el marcador es la bajada de peso. Ujú, ajá. ¿Sí? O sea, ese más es allá de un- lo que Pero diga el paciente, de lo no que diga el comí. paciente, pero- si vos ves que se mantiene en el peso, Se es mantiene porque en debe el estar peso, comiendo. pero hay demencias, ¿sí? Que hacen bajada de Claro. peso. Entonces hay que controlarlo y hablarlo con el médico de la residencia. O sea, es a cada ¿Cómo uno. ingresó? Es- Claro, cada eso persona depende de es un cada mundo. uno. Porque también existe una patología que llamamos sarcopenia que se genera en el adulto mayor y es la disminución de la grasa. Entonces quizás Baja de peso, no pero dejó no de por- comer claro. porque come un montón, pero baja de peso. Por eso es fundamental la alimentación, la actividad física y la modificación de la medicación. Agrego, importante también, las vacunación vacunas también. y que no esté aislado. Tal Perfecto. cual, Muchísimas fundamental. gracias. Gracias por haber Gracias, venido. doctora. Bueno, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.